Buenas tardes, estoy aquí nuevamente con ustedes, soy Julia Ayala y estamos hoy también aquí en la cabina con Santiago Astrovi de Argentina, que es uno de los editores de la revista Gambito de Papel, que va a charlar con nosotros aquí. Vamos a leer unas cositas precisamente porque estamos en el marco de letras y del cine y retomamos en nuestra ciudad todo el tema de los festivales y las artes, y Gambito justo tiene este año en el horno un especial dedicado a México. Gracias, Santiago, bienvenido, y gracias a todos por acompañarnos. Hola Julia, gracias por invitarme, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias a ustedes, porque bueno, sabemos que andan por ahí dando el tour por toda la República. El otro editor está en Argentina, pero nos pareció muy importante platicar de esto, ¿no? Por un lado, de las letras en México, el arte. Justo hablamos ahorita sobre la importancia para trascender las cuestiones sociales que tienen que ver con esta imaginación artística y pensar y rescatar cosas mejores. Además de la literatura contemporánea mexicana, de pronto quizás sabemos poco, ¿no? Así que agradecemos este esfuerzo. Platícanos un poquito. La revista está a punto de cumplir 9 años en octubre. ¿Por qué decidieron México y cómo hicieron este proceso de selección para saber cuáles eran los escritores y escritoras que iban a estar dentro de la curaduría de esta edición? Pues nuestros números a veces son temáticos y a veces no, y eso se da de dos maneras distintas. O lo definimos a priori, o nos damos cuenta de que, como dijiste en la entrevista anterior, el zeitgeist del momento está rondando sobre un tema. Bueno, en este caso, desde hace un tiempo estoy viviendo aquí en México, y la revista viaja con nosotros, es parte de nosotros. Así como cuando Daniel se fue a Francia, cuando Jero se fue a Nueva Zelanda, nuestra revista viajó con nosotros. Y en este caso, de un tiempo a esta parte, debido a la presencia en este país, cada vez hay más autores mexicanos. Entonces, llegó un punto que fue para nosotros inevitable plantearnos la posibilidad de hacer un número dedicado absolutamente a México. Y entonces este número se planteó a priori, pero los autores son amigos y conocidos que vienen rondando en el ambiente de Gambito de Papel hace ya rato. Como intentamos plantearlo en el editorial de este número, esta selección es parcial, como cualquier selección, y es subjetiva como cualquier selección, por más que intentemos quitar ese sesgo personal, ¿verdad? Claro. Pero la forma en la que fuimos conociendo a los autores fue sobre todo personal. También literaria, hay autores que nos gustaron, los leímos y los fuimos a buscar, pero también conocimos a Carlos Vicente Castro, a Laura Solórzano, a Anwar Zúñiga Naime. Bueno, a todos ellos los conocimos en persona por recomendaciones y su poesía nos fascinó, realmente. Mira, algo que comentas que es también muy relevante, ¿no? Porque trasciende al papel también, es Gambito de Papel y hay una intención de que siga siendo impreso en el mundo virtual, pero encima cómo se van tejiendo esas redes sociales, porque precisamente texto, la palabra texto viene de textil y que significa ir uniendo esos hilos, ¿no? Que vayan dando esas formas a esos tejidos que se pueden ir conformando con la vinculación con todas estas personas. Entonces fueron dando por ahí así, ¿no? Uno les tiraba a otro. Exactamente, así fue la cuestión. Nos fueron recomendando nombres y también nosotros tenemos nuestro propio criterio, ¿verdad? No es que publicamos a todo el nombre que se nos cruzó por delante, sino que leímos concienzudamente a estos autores y fuimos seleccionando, fuimos hablando con ellos. Incluso tuvimos que rechazar obras de amigos, que es algo muy difícil. Qué duro. Hasta que encontramos y dimos con los poemas de esos autores que sí nos gustaban. Entonces hay una cuestión personal, pero también hay una cuestión muy fuerte que es la que termina decidiendo todo, que es nuestro criterio artístico. Totalmente, y como dices, en la revista se presentan como también varias secciones, ¿no? O sea, dentro de la narrativa tienen cuento, tienen ensayo, tienen algo de... ¿De qué, perdón? Fragmentos de novela. Fragmentos de novela, por ejemplo, ¿no? Y tienen toda esta parte también de traducciones y de poesía. Muchas veces creemos que la poesía es algo como
hermético, ¿no? Como que si hubiera una tradición por ahí cerrada de que la poesía es algo demasiado complejo como para leerse en el metro, en el camino, en la combi, esperando algo, ¿no? Por lo general la gente de pronto ya saca el teléfono y está metida en otras cosas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que también en esta producción nueva, que gracias a que ustedes nos la van a compartir en este próximo número 17, la producción poética es muy variada, ¿no? Son muchos temas, hay muchos registros, hay muchas perspectivas, ¿no? También esta labor que ustedes hicieron para este número de precisamente como involucrar también parte de la diversidad, no solo de género, bueno, pues digamos acá incluyendo a escritoras y escritores, sino también de lo de las lenguas, sabiendo que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística, el segundo después de la India, como bien lo rescatan ustedes en su editorial y en este número en particular, porque también tienen poemas en lenguas indígenas, ¿no? Platícanos un poquito de este puente que hay entre la traducción y la poesía, para empezar luego a leer un poquito, que nos compartas un poquito de algunos de los autores que van a estar en este número. Sí, la verdad que la poesía es tan variada como el ser humano. Y me di cuenta de eso, tenía el mismo concepto que acabas de decir, la poesía es difícil, la poesía es para especialistas, etcétera, hasta que empecé a leer poesía. Y ahí fue cuando me di cuenta que hay poesía para todos y todas. Existen tipos de poesía tan diversos como lo que vamos a ver hoy, como el de José Eugenio Sánchez, que involucra humor, picaresca, incluso crítica social. Y hay también otro tipo de poesía más erótica o inspiradora o evocativa. Y también tenemos poesía tradicional. Nuestra idea con la revista es tratar de incluir textos que puedan apelar a diferentes audiencias. Es decir, no buscamos un lector meta ideal, sino que buscamos muchos lectores meta ideales, e incluso publicamos textos que a nosotros personalmente no nos vuelven locos, pero que creemos que pueden encontrar su lector. Entonces es una labor que sentimos que es muy importante de los editores. Y lo que decías con respecto a la traducción, los editores de la revista somos traductores, nos dedicamos a eso, y nuestra revista en todos sus ejemplares incluye traducciones. En los últimos casos, especialmente en tenemos una traducción del zapoteco de Natalia Toledo. Ella autotradujo sus poemas del zapoteco al español. Vamos a publicar una selección de sus poemas. También tenemos una traducción del poema Mariposa de Joseph Brodsky, y vamos a publicar una traducción hecha por Javier Ferré, un español que conocimos en Guadalajara, que dedicó años de su vida a traducir el poema, y gracias a que lo encontramos y se lo pedimos, le encontró la vuelta y lo vamos a publicar inédito. Increíble. Entonces, digo, la traducción, particularmente la poesía, es un arte bien complejo, y por eso también nos gusta presentar el original junto con la traducción. Y eso es súper interesante, que presenten las dos versiones, la versión bilingüe y encima un código QR, ¿no? para poder escuchar el poema en su idioma original, porque muchas veces algo podemos sentir, no tal vez entender, pero sí sentir. La sonoridad también, ¿no? La sonoridad, el calor, el frío, las combinaciones, etcétera. En fin, y esto es algo que sentimos que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos podemos alejar un poquito de nuestra cultura por un rato, jugar a ser otros, y eso nos permite la poesía, y la poesía en otro idioma sobre todo. Totalmente. Además, recordemos que la poesía, que es lo más cercano a la música, no, esta lírica en la que se relaciona también con las oraciones y las alabanzas que se elevaban hacia lo divino y se mezclaban con la música, creo que es la forma poética, creo que es la forma más sublime también de redimir la palabra, ¿no? Y de darle este poder de transformación precisamente del espíritu, de las sociedades y también de nuestras emociones y nuestros sentires. Vamos por ahí a compartir algunos de los poemas, porque evidentemente que no nos da el tiempo para todo, para que tengan una probadita de lo que se va a presentar en este número 17 de Gambito de Papel, dedicado a México. Muy bien, preparamos una lectura variada, como nos gusta hacer, y en este caso vamos a empezar con un autor que se llama José Eugenio Sánchez. Él nació en Monterrey y se mudó a Guadalajara, o nació a Guadalajara y se mudó a Monterrey, es vaquero, es performer, bueno, es un personaje súper interesante de la literatura mexicana. Y tiene un sitio también, ¿no? Tiene un sitio web también, que después se lo vamos a nombrar.
En fin, es muy, se podría decir que antihegemónico y antisistema, porque también tiene varios poemas que directamente hablan sobre sexo, que es algo que en la poesía por ahí tal vez se idolatra un poco y se deja de lado lo humano que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, de José Eugenio queremos leerles dos poemas. El primero se llama Freedom Fries. La libertad no dura, se pudre antes que un tomate. Creí ser libre al hablar y creí ser libre al cerrar la boca, y la libertad aún está disparando desde un submarino que no detecta en los radares, un puñado de granos de los pulmones a la cara y el taconeo de muletas mutiladas. La libertad es una verde señora francesa que ilumina con su antorcha el puerto de New York. La libertad es tan libre que no se ha detenido con nosotros. Es esclava de lo que le viene en gana y no le importan las consecuencias. Y es que la libertad en sí misma es desnuda y feliz. Por eso las autoridades nos protegen muy bien de ella. Lo que dices, ¿no? El tono sarcástico que puede tener y crítico al mismo tiempo, ¿no? A ver, por ahí tenías otro de él mismo, ¿no? Este se llama Un verdadero héroe de la revolución. Salió publicado en su libro La felicidad es una pistola caliente, que según nuestro amigo Carlos Vicente Castro ya es un clásico de la literatura mexicana, se los recomendamos ampliamente. Tiene poemas muy sencillos y muy profundos, muy filosóficos, y también este otro que es un poquito más narrativo. Ahí les va. Un verdadero héroe de la revolución. El abuelo era taquillero de ferrocarril en un pueblo donde además de su taquilla y una cantina, solo había una oficina de correo. Cuando les informaron a los lugareños que los rebeldes que atacaban y violaban a toda cosa que respiraba se aproximaban al pueblo, cargaron su escopeta y se encerraron en la cantina. Bebieron la botella que el cantinero guardaba desde años para una ocasión especial y esperaron. Esa noche no llegó el tren. El silencio era redondo como la luna y se interrumpía con esporádicos buches de vino. Se alternaron guardias, decidieron entrenarse y diseñar un plan defensivo. Hablando en clave se bebía en el resto de la cantina. A las pocas semanas, valientes salieron y un zumbido de sol les destrozó la cabeza. Agonizantes y molestos, destilaron licor de raíces y hojas y se encerraron otra vez. El abuelo y sus amigos pulían a detalle el plan. En los simulacros la sincronía alcanzada era coreográfica. El vocabulario en clave adquiría ricos fonemas. Cada vez lograban mejores sabores en sus bebidas. Por casualidad uno que pasaba por ahí les informó que la revolución ya había terminado. Confundidos celebraron. Al abuelo le ofrecieron su antiguo empleo y lo rechazó. Se fue de sitio en sitio y un día, lunes media tarde, encontró a una mujer elegante como bruja y se largó más lejos. Se olvidó de sus amigos, se hizo dueño de una casa, de una funeraria y del primer automóvil del lugar, una carroza, que usaba poco porque regularmente andaba del brazo de su dama por fondas plazas jardines, aparadores o entrando al cine. Wow. Me hizo pensar también un poco en los corridos pendencieros de Panchito Madrigal, este reconocido filólogo también tapatío que por ahí ha recibido varios reconocimientos y que está en nuestra ciudad también, tiene varios libros publicados y encima canta y compone, ¿no? Y justo pensé en esto porque habla de esta época también tan contradictoria, ¿no? Y que puede ser traslapada ahorita a 100 años, por ejemplo, de la revolución. ¿Qué tipo de revolución estamos viviendo ahora nosotros, no? O sea, de 100 años acá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué valores? ¿Cómo se puede enfrentar ahora ese mismo escenario, pero obviamente ya no con caballos, pero, ¿no? ¿Sabes? Como estas contradicciones de pronto, ¿no? Que él era un revolucionario y terminó por ahí de la mano de una dama elegante. Así que José Eugenio Sánchez, para quien
para quien busque, para quien quiera por ahí seguir buscando. Y precisamente antes de leer el siguiente poema, que ya nos queda poco tiempo, pero vamos a seguir leyendo hasta que se nos acabe, precisamente creo que este es uno de los valores también de la revista y la traducción. La revista históricamente, ¿no? Y de la traducción históricamente, porque precisamente une mundos. O sea, la revista por un lado nos da la posibilidad de tener un panorama, como bien comentas, ¿no? De varios autores y de varias perspectivas, y la gente puede, según le guste más uno u otro, ya meterse y buscar la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es súper relevante la labor que están haciendo también, como para darnos a conocer a estos personajes, y que luego cada quien decida qué le gusta, qué no le gusta y qué le gusta más también, porque igual se van refinando por ahí de pronto los gustos. Y la traducción igual, si no hubiera habido traductores, que es también el puente que ustedes están haciendo con la revista, hubiera habido muchas cosas que no hubiéramos podido leer nunca, ¿no? Ni compartir, ni entender, ni darnos cuenta de que la humanidad es una y que los temas se repiten y que seguimos por ahí revisando las mismas cosas que nos hacen seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, la siguiente lectura, ¿no?, que queremos proponer es precisamente de Irma Torregrosa, que analiza también estos temas de la ética y de la estética. Irma Torregrosa es una autora de Mérida, y le vamos a leer un poema que es parte de su libro Transfiguraciones. Es el poema número 4. Acomodo las brochas que utilizo para maquillarme los ojos y las etiqueto por función: sombras, corrector, difuminadoras, de diferentes tamaños y texturas. De nuevo tuve 7 años y puse mi nombre a todos los colores nuevos, con la esperanza de que aún me pertenecieran al final del curso. De pronto recuerdo que no fui muy diestra en colorear los estados de la República, sin salirme de los bordes, ni mis dibujos estuvieron entre los más destacados. Sentí miedo de clasificar las brochas, examinar sus funciones y los lugares específicos del rostro en los que debía usarlas y, aún así, hacerlo mal. La belleza no es asunto de aplicarse como en la escuela, ni de aprender de memoria para qué sirve cada cosa. La belleza nunca fue mi asunto, recuerdo. Mi rostro nunca estuvo entre los más destacados. Termino de acomodar mis brochas de maquillaje y temo no ser digna de su suavidad, que los colores se depositen en mis párpados como manchas, de que las otras chicas dejen escapar sus risas cuando me miren. La belleza no es asunto de aplicarse, me repito, y dejo todo dispuesto para el ritual, pero no hago nada. Wow, como ven hay un poquito de todo. Transfiguraciones también, ya el título es sugerente, ¿no? Más o menos es el tono de todo este libro, así que por ahí los que quieran buscarlo, ya saben, Irma Torregrosa. Y vamos rápidamente a pasar al siguiente para ver si alcanzamos a leer un poquito más, ¿no? A Bravo Varela. Que además Hernán Bravo Varela, todos recuerdan que son mexicanos y mexicanas, ¿no?, contemporáneos, y que también tiene un estilo muy particular. Ya lo verán en la escritura, ¿no? En la lectura igual por ahí se entiende mejor, pero escrito de pronto no tiene signos de puntuación ni mayúsculas. Es un personaje también, igual que como todos los que estamos presentando, muy particular. A ver, venga de ahí con Bravo Varela. Hernán Bravo Varela cabe destacar que es un poeta y crítico absolutamente fundamental en la literatura mexicana, a quien recomendamos enfáticamente. Cumple una labor de gestor cultural, incluso es el nexo con Argentina del Estado mexicano, entonces nos pareció un referente fundamental para este número. De él queríamos compartirles un poema que se llama Sol en un cuarto vacío, 1963. Salió publicado en su libro Hasta aquí por la editorial Almadía. En el último cuadro de Edward Hopper hay un cuarto vacío, salvo por 2 paredes bañadas por un sol invisible que asoma desde una ventana que sugiere el borroso follaje de un árbol más borroso todavía. Las paredes comparten una esquina de sombra. En ese cuadro, las personas no tardan en venir, están por arrojar los sobres de la correspondencia bajo la puerta, están por tintinear las llaves en un bolsillo, están por hacer la mudanza o clausurar la casa.
de un momento a otro. Pero nada se oye, ni las ramas del árbol que golpea los cristales de la ventana, el viento que agita aquellas ramas. Lo inminente es una conjetura de lo que pasa ahora sin nosotros, los que, parados fuera o dentro de la casa, dudamos un momento en entrar o salir, nuevamente, por si olvidamos algo en un lugar que no se nos olvida. Estamos con las llaves en la mano, mirando hacia el vacío, estamos inmóviles, de pie, frente a la puerta, que volveremos a abrir para cerrar de un momento a otro. Si en un cuarto vacío miráramos al frente, estaríamos en ningún lugar. Por eso no podemos ver el sol en Hopper, y por eso proyectamos una sombra que no podemos ver a menos que se baje la mirada, como la esquina de las dos paredes en ese último cuadro que cuelga en una esquina del museo con luz tenue. El guardia está detrás de la mampara, inmóvil, sentado, y una gorra le cubre la cabeza. Las llaves cuelgan de su cinturón y apenas tintinean al contacto con el muslo. El guardia está detrás de algo, pero no se sabe qué. Una gorra le cubre la cabeza. Tal vez detrás de abrir y cerrar la sala de martes a domingo. Mientras tanto, no sabe, sino esperar, qué mira la gente en ese cuadro sobre un cuarto vacío. Como Hopper, cuando le preguntaron qué buscaba con ese cuadro, dijo: me estoy buscando a mí. Salimos del museo. La luz nos encandila por algunos segundos y, a mitad de camino, se nos olvida dónde pegaba el sol en ese último cuadro, si el árbol era un árbol o un arbusto. Estamos por llegar a casa de un momento a otro. Súper interesante también para quien le dio curiosidad por ahí buscar a Hopper, ¿no? De cómo hay este intercambio también entre precisamente lo visual, ¿no? Que son las imágenes que también son muy evocativas e invocativas dentro de la poesía, y que la revista también tiene esa propuesta que precisamente son ilustraciones y gráfica. En este número especial de México, todos mexicanos, y justo exprofesos para estos poemas, ¿no? Incluso como Rogelio de Colima, que él mismo ilustra sus propios poemas, ¿no? Entonces, por ahí esta propuesta es súper interesante para este maridaje entre imagen y palabras. Antes de leer el último poema, antes de irnos, también mencionar que ahorita no hay una presentación programada en la ciudad de Morelia, pero sí en Pátzcuaro el 10 de noviembre ya está confirmada, y en La Jacaranda, que es este espacio cultural. Para quien tenga oportunidad de acompañarnos, son todos bienvenidos. Por ahí vamos a estar haciendo performance varios para presentar la revi, y va a haber también la presencia de algunos de los artistas gráficos con su obra gráfica impresa. Así que ya saben, el 10 de noviembre, para quien tenga oportunidad, por ahí los esperamos. Y vámonos con el último poema antes de terminar este programa, que se nos fue muy rápido. Esperamos que también más adelante puedan volver a acompañarnos para seguir hablando un poquito más también de este número especial, que está en el horno, pero a punto de salir. Estamos acá generando expectativas para que por ahí estén al pendiente. ¿Cuál sería el último? ¿Estaba Elsa Cross o Eduardo Padilla? ¿Quién quieres? Pues vamos a leerle alguno de Lalo, que no solo es un tremendo poeta, sino que es un amigo de la casa. Le mandamos saludos y nos está escuchando allí desde la León guanajuatense. También cineasta de profesión, pues tiene una producción interesante audiovisual también por ahí, que quien guste buscarlo. Exactamente. De él, en este número vamos a publicar una selección de Blitz, que es un poemario increíble, publicado por Filo de Caballos, y elegimos este poema que se llama El borrador es la victoria del sol. Dijo haberlo perdido en la última mudanza, aquel retrato de familia anterior a la muerte de su hermano. Era la canícula y era un día de campo. Uno blandía una rama de alerce y decía: hoy voy a matar un oso. Pero no había osos a la redonda, así que puso su atención en los abedules y preguntó en voz alta: ¿por qué estos árboles tienen ojos en el tronco? Su hermana menor le dijo: son espías del diablo, no dejes que te vean sin pantalones. Así que tomó su rama de alerce y se puso a golpearlos.
Otro recolectaba piedras y las comparaba. Decía, esta es buena, esta no. Luego se la daba al más chico, que las lanzaba al estanque con maestría, logrando múltiples botes y pegándolo a múltiples patos. La hermana mayor los observaba todos desde un montículo. Cuando reía, su risa rodaba hacia abajo y se metía en los arbustos. Había un vértigo verde en el oído, tierra roja, un pronunciado talud. Estaba también el sol, que coronaba el gran laurel de la India, bajo el cual se había sentado la familia en círculo. Dijo que lamentaba haber perdido aquel retrato, pero que lamentaba más irlo olvidando, que en su mente el sol era un péndulo con un borrador en la punta, y que con cada vaivén se los iba llevando a todos. Dijo que a la larga habían muerto unos, y otros se habían ido a vivir lejos. Dijo que en todo caso ya nadie era el mismo. Ya nada quedaba de aquello, excepto el sol, que seguía coronando al laurel y borrando todo lo demás. En su recuerdo del retrato, el sol seguía igual que antes. Wow, hay una invitación para reivindicar nuestra propia memoria personal y colectiva. Así que gracias a todos, hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos los radioescuchas por habernos acompañado. Gracias a Irving Torres en controles técnicos. Gracias, Santiago, por aceptar la invitación y estar aquí compartiéndonos estos poemas. Vamos a invitarte nuevamente, si estás dispuesto, a otro programa. Gracias a todos ustedes, soy Julia Ayala y hasta la próxima.